Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que francamente ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a dos figuras que sabemos que a muchos de ustedes les encantan, Can Yaman y Demet Özdemir. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante directo y promete chispas. Las palabras de Can Yaman encendieron a Demet Özdemir. Y créanme, la intriga detrás de esta frase es tan real como el brillo de las estrellas en una noche clara. Vamos a desgranar todo lo que ha sucedido, las declaraciones, las reacciones y sobre todo, el posible impacto que esto ha tenido en la relación o la percepción pública entre estos dos actores que una vez compartieron pantalla y para muchos, algo más. Así que si te gusta estar al día con los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, si eres fan de Can y Demet, o simplemente te encanta el drama detrás de las cámaras, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad que sabemos que les encanta. Denle clic a esa campanita también para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Son un apoyo fundamental para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar con el meollo del asunto. La historia que vamos a contar hoy tiene sus raíces en una serie que conquistó corazones en Turquía y más allá, Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. ¿Quién podría olvidar la química entre Can Divit y Sanem? Esa complicidad en pantalla traspasó la ficción para muchos de sus seguidores, alimentando rumores de un romance en la vida real que, aunque nunca se confirmó oficialmente de manera rotunda, siempre estuvo latente en el imaginario colectivo. Can Yaman, el protagonista masculino, y Demet Özdemir, la protagonista femenina, formaron una pareja de ensueño para muchos fans, y su separación, tanto en la serie como, aparentemente en la vida real, dejó un vacío. Pero la chispa, como bien dice nuestro título, parece haber sido reavivada por unas recientes declaraciones de Can Yaman. Recientemente Can ha estado promocionando su nuevo proyecto, una serie ambiciosa con un presupuesto considerable, y en el marco de entrevistas para la prensa, ha habido algunas menciones que han puesto el foco de atención de nuevo sobre su pasado, y sí, sobre Demet. Las palabras exactas pueden variar según la fuente y la traducción, pero el sentir general es que Can ha hablado de su tiempo en Erkenci Kuş de una manera que para algunos ha sido interpretada como nostálgica, pero para otros, quizás un poco más provocadora. Se dice que Can hizo comentarios sobre la intensidad de esa etapa, sobre el trabajo arduo y, lo que es más interesante, sobre la conexión que tuvo con su compañera de reparto. No se trata de declaraciones explosivas en el sentido de una disputa pública, sino más bien de comentarios que, al provenir de él y dirigidos, de alguna manera, hacia su pasado compartido con Demet, han encendido las redes sociales y los foros de fans. Los seguidores más acérrimos de la pareja, Canem, como se les conoce cariñosamente, han interpretado estas palabras como un guiño, una confirmación de que esa relación fue algo más que una simple amistad o un compañerismo profesional. Por otro lado, la reacción de Demet Özdemir, o la ausencia de ella, también ha sido objeto de análisis. Hasta ahora, Demet no ha hecho declaraciones directas y públicas sobre las últimas palabras de Can. Y en el mundo del espectáculo, el silencio a veces grita más fuerte que las palabras. ¿Está Demet ignorando los comentarios de Can? ¿Está tratando de mantener la distancia? ¿O quizás simplemente está enfocada en sus propios proyectos y no quiere darle más cuerda a este tema? Es importante recordar que Demet ha estado muy ocupada, consolidando su carrera, trabajando en proyectos internacionales e incluso lanzando su propia línea de moda. Su enfoque parece estar firmemente en su presente y futuro profesional. Sin embargo, los fans, con su aguda observación, han estado escudriñando cada detalle. Han analizado las reacciones en redes sociales, los me gusta y los comentarios de Demet a publicaciones relacionadas, e incluso cualquier mínima señal que pueda indicar su sentir. Y es ahí donde reside la ignición de la que hablamos en el título. Las palabras de Can, al ser interpretadas por la fervorosa comunidad de fans, han generado una ola de especulaciones y debates. Para algunos, Can está reconociendo la importancia de Demet en su vida y carrera. Para otros podría ser una táctica para generar interés en sus proyectos pasados, o incluso una forma de avivar la llama de lo que pudo haber sido.
Hay quienes sugieren que a pesar de que ambos actores han seguido caminos separados y han tenido otras relaciones, la experiencia de Erkenci-Kuş los marcó de una manera profunda. Can en sus entrevistas ha elogiado la profesionalidad y el talento de Demet, y ha recordado con cariño el ambiente de trabajo que compartieron. Estas palabras, aunque aparentemente inocentes, han resonado fuertemente porque provienen de un hombre que en su momento fue objeto de intensos rumores de romance con ella. Y en el contexto de su carrera actual, donde busca consolidarse en el mercado internacional, hablar de un proyecto tan icónico y de su CEO protagonista es, sin duda, una estrategia de marketing indirecta, pero también para muchos una genuina añoranza. La ignición que mencionamos no es necesariamente una confrontación directa o un escándalo. Más bien, es la manera en que estas palabras han prendido la imaginación de los fans, reavivando la conversación sobre su pasado juntos. Es como lanzar una cerilla en un pajar de recuerdos y expectativas. Los comentarios de Can han generado un torbellino de ¿qué hubiera pasado si?, de especulaciones sobre si aún existe algún sentimiento, o si es simplemente una muestra de respeto y aprecio profesional. Es importante también considerar la perspectiva de Demet. Ella, al igual que Can, es una profesional en la industria, y ha sido muy reservada sobre su vida personal. Su enfoque ha sido demostrar su versatilidad como actriz, participando en proyectos de géneros muy diversos y buscando roles que la desafíen. En este sentido, la atención mediática sobre su vida pasada con Can podría ser vista como una distracción de sus logros actuales. Por lo tanto, su silencio podría ser una forma de proteger su privacidad y mantener el foco en su carrera. Sin embargo, los fans no se detienen ahí. La pasión por sus ídolos a menudo los lleva a interpretar cada gesto, cada palabra, cada ausencia. Las redes sociales se han llenado de comparaciones, de análisis de entrevistas, de artículos que intentan descifrar el verdadero significado detrás de las declaraciones de Can y de la reacción de Demet. Y en este juego de especulaciones, donde las emociones y los recuerdos juegan un papel importante, las palabras de Can Yaman sin duda han conseguido reavivar un debate que parecía estar latente, pero no completamente apagado. ¿Podría ser que Can esté simplemente recordando con cariño el éxito de una de sus series más populares? Absolutamente. ¿Podría ser que esté buscando reconectar con una audiencia que lo recuerda con cariño en ese papel junto a Demet? También es una posibilidad. Pero para muchos, la forma en que se han expresado estas palabras, en un momento en que ambos están en la cima de sus carreras y con un público tan expectante, ha sido suficiente para encender la imaginación y generar esta ola de comentarios y análisis. En resumen, el título Las palabras de Can Yaman encendieron a Demet Özdemir se refiere a las recientes declaraciones de Can Yaman, donde ha recordado con cariño su tiempo trabajando en la exitosa serie Erkenci-Kuş junto a Demet Özdemir. Estas palabras, interpretadas por los fans como un posible guiño a su pasado o una forma de reavivar la conexión que una vez compartieron, han generado un gran revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación. La reacción de Demet Özdemir, que hasta ahora ha sido de silencio, ha añadido aún más misterio y especulación a la situación. Lo que está claro es que la química y el impacto de su trabajo juntos siguen resonando fuertemente en sus seguidores, y cualquier mención mutua, directa o indirecta, tiene el poder de avivar las llamas de la conversación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido fascinante desgranar este tema y ver cómo las palabras, incluso las aparentemente sencillas, pueden tener un impacto tan grande en el mundo del espectáculo y en la imaginación de los fans. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman solo estaba recordando viejos tiempos, o hay algo más detrás de sus palabras? ¿Qué piensan de la reacción o el silencio de Demet Özdemir? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que nuestro canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, no olviden que si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, intrigante y entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Su me gusta nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto y a seguir creando contenido que les apasione. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que le pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.